Vamos con la segunda ponencia, a quien tenemos es a Roberto White. Él es un experto nacional en el tema del eneagrama y os comentaba que uno de los aspectos que a mí más me encanta es esta perspectiva que le da él de crecimiento personal, no como algo que nos de alguna forma encasilla, sino que es algo que nos permite ver cuáles pueden ser nuestros aspectos de crecimiento, nuestros aspectos de cambio, y vamos a tener la sesión de ahora y por la tarde tenemos dos talleres simultáneos. Uno va a ser este de eneagrama y entonces tenemos ahora 45 minutos para disfrutar de todo lo que él nos va a contar y luego tenemos unos 15-20 minutos de preguntas, un poco como anteriormente. Muchísimas gracias, Roberto, porque es una persona súper ocupada y ha tenido la amabilidad de venirse aquí a Zaragoza a compartir con nosotros toda su sabiduría. Adelante. Muchas gracias, Javier, querido maestro. La verdad es que para mí es un placer, un honor estar aquí con vosotros. Por dos motivos fundamentales. Primero, porque Zaragoza para mí es una ciudad muy especial, a la que estoy muy vinculado por temas familiares desde hace mucho tiempo. Y luego, por otro lado, porque también hice aquí el servicio militar en el año 83. Y probablemente tenga algo que ver. Pasé 13 meses y 15 días aquí en esta ciudad maravillosa, pero con un viento tremendo. A las 6:30 de la mañana todos los días nos levantábamos para sufrirlo. Y sin yo saberlo, estaba teniendo mi primera experiencia de construcción del ego, que es de lo que hoy vamos un poco a profundizar a través del campo del eneagrama. Porque de ser un chaval, pues con una vida como otros muchos chavales, absolutamente inconsciente y viviéndola de una manera muy intensa, pensando en las cosas que piensa un chaval, pues me vi vestido de verde, con el pelo prácticamente al 1 o casi al 0, y sin saber muy bien quién era, ¿no? en el tema. Entonces yo en ese momento no sabía que mi ego estaba derrumbado, ¿no? Lo pasé bastante mal durante los 3 primeros meses, pero luego también aprendí sin yo saberlo que había una parte de mí, una esencia, de la que también vamos a hablar, que emergió con fuerza, ¿no? O sea, para mí el servicio militar, y yo creo que es uno de los motivos por los que aquellos que hemos hecho el servicio militar terminábamos recordándolo con cariño, a pesar de ser y tener experiencias complicadas, ¿no? Porque esos procesos de donde uno se ve a sí mismo sin ningún tipo de flor ni de armadura, sino tal y como es entre tantos, pues la verdad es que son procesos que tienen una parte de sufrimiento y de salir de tu zona de confort, pero que también te conectan con cosas que luego recuerdas durante toda la vida. Yo hay una profesora, Gema de la Rosa, que empieza siempre sus clases, profesora de eneagrama, a la que tengo mucho aprecio, que empieza siempre sus clases recordando algo que creo que es importante, ¿no? Que es la presencia. Hoy es día 3 de noviembre y quiero recordaros, como ella nos recuerda, que nunca más vamos a volver a vivir un 3 de noviembre. Y os propongo que desde ese punto de partida tengamos presencia. Todo lo que vamos a vivir en el día de hoy es algo que no volveremos a vivir el resto de nuestra vida, pero sin embargo quedará dentro de nosotros y quedará dentro de nosotros si estamos con presencia. Ayer Julia, una chica, una niña, una joven de 23 años en Madrid, yo soy de Madrid, le aplastó un árbol en un paso de cebra con sus padres. Y claro, este tipo, con sus padres al lado, este tipo de hechos nos recuerdan cosas horrorosas de la vida, ¿no? De todo ese hilo que sostiene la vida tan tenue, ¿no? Esa chica biotecnóloga que estaba tranquilamente pasando un fin de semana con sus padres en Madrid. Pero también nos recuerda que la vida es un milagro y que todos los que estamos aquí tenemos la fortuna de seguir viviendo y seguir disfrutando de este milagro, ¿no? Entonces vamos allá, ¿no? Vamos a hablar de eneagrama en la conferencia en 45 minutos. Voy a intentaros el acercaros a este campo de conocimiento. Llegó a mí de una manera casual. Yo he sido un infiel en los campos de conocimiento de desarrollo personal. Desde muy jovencito me compliqué la vida y tuve que salir fuera al mundo profesional.
Pero, sin embargo, durante toda mi vida he tenido una doble vida donde he hecho uno y otro curso de desarrollo personal. Cumplí este domingo 61 años, empecé con 18 a hacer mi primer curso de desarrollo personal, que se llama el Método Silva, que vosotros conoceréis y que, como expertos en mindfulness, seguro que habéis oído hablar de ello. Y lo hice porque mi madre me metió ahí porque era muy mal estudiante, ¿no? Y ese curso probablemente me cambió la vida. Probablemente me cambió la vida porque me enseñó muy prontito lo importante que era la atención, la concentración, etcétera. Y después eso me dio oportunidad para iniciarme una vida como estudiante, ya luego en la carrera de Derecho y de Criminología. Pues bien, a lo largo de mi vida he hecho muchos cursos de desarrollo personal y han sido 2 campos de conocimiento los que quedaron en mí de una manera de por vida. Uno es en mindfulness, que entre los que he tenido como profesor a mi querido Javier, y otro es el campo del enegrama. Como decía Santa Teresa de Jesús, yo nunca comparto un conocimiento desde un atril, sino es porque lo he experimentado mucho. Yo en mi vida, en todos los días de mi vida, tanto el mindfulness como el enegrama están muy presentes en mi vida. Y curiosamente, el enegrama empezó de una manera pues un poco, pues como casi siempre empieza el enegrama. Yo ahí dentro de un sector, un campo del enegrama que es muy crítico con el enegrama superficial. Sin embargo, yo le tengo respeto al enegrama superficial porque casi todos entramos por el enegrama superficial. Es decir, es algo que nos llama la atención, nos causa curiosidad y a partir de ahí penetramos por esa puerta. No está mal el enegrama superficial. Lo que ocurre es que luego detrás del enegrama superficial hay un campo complejísimo de conocimiento que te cambia la vida. Pues hubo un profesor de desarrollo personal que me empezó a hablar de eneagrama y me dijo una vez, mirándome a los ojos, ¿has oído hablar del eneagrama? Pues no he oído hablar del eneagrama. Me dijo, pues tú eres eneatipo tal. Y entonces entré en el campo del eneagrama de manera superficial, llegué a casa, vi ese eneatipo, hice un test, hice tal, y de repente me empezó a llamar muchísimo la atención investigar, que estaba leyendo cosas y estaba viendo cosas pues que tenían que ver, quién me conocía sin conocerme, ¿no? Es decir, con ese nivel de profundidad. Yo siempre digo lo mismo con el campo del eneagrama. Yo no intento convencer a nadie nunca de que el eneagrama es un campo de conocimiento maravilloso. La única palabra que digo es experiméntalo y luego nos vemos. Porque es un campo que hay que experimentar para saber y comprender su valor en el tema. Bueno, pues yo a partir de ese momento entré en el campo del eneagrama y curiosamente entras por ese eneagrama superficial para ver cómo eres y la magia se produce cuando te das cuenta de lo que no eres. Es decir, que lo que estás investigando es tu yo superficial. Y a partir de ahí es cuando definitivamente el campo de conocimiento del eneagrama se incorpora a tu vida, porque te das cuenta que realmente de lo que trata el eneagrama es de respondernos a una pregunta en la que probablemente todos estemos, entre comillas, obligados a profundizar. Es quiénes somos. Hay una enfermera que se llama Bronnie Ware, probablemente lo conoce, os habrá sonado, una enfermera que se ocupa de tratar enfermos terminales. Y al final de su vida, los enfermos terminales, ella escribió un libro que se llama Los 5 arrepentimientos. El primero de los arrepentimientos es no haber sido fiel a sí mismo. Y la cuestión y la pregunta es ¿a quién no soy fiel? Y eso a través del campo de conocimiento del eneagrama se encuentran muchas pistas, se encuentran muchos mecanismos para que tengamos un campo, un desarrollo que nos conecte con nuestra esencia. Pero bueno, empecemos desde el principio. Vamos a dar un vuelo a vista de pájaro, porque esta tarde, luego quien esté en el taller ya profundizaremos mucho más, pero daremos un vuelo a vista de pájaro para que intentar compartir con vosotros un poco lo que es la base del eneagrama. Aunque hay personas que me consta que conocen mucho el campo del eneagrama y seguro que esta tarde, si estás en el taller, nos encantará que nos eches una mano. También es profesor. Bueno, pues empezamos. Lo primero que hay que hacer es una reflexión de dónde viene el campo del eneagrama. Es un tema que es bastante incómodo en las formaciones para los formadores. En las formaciones se pasa muy de largo porque no es un tema fácil. Y hay que reconocer abiertamente que hay cosas que no se saben del origen del eneagrama. Igual que tampoco se saben del origen de la rueda, por ejemplo. Y en el campo histórico del desarrollo del campo de conocimiento del eneagrama hay que distinguir 2 aspectos tremendamente diferentes. Por un lado está el símbolo del eneagrama y por otro lado está el eneagrama de la personalidad. Tienen 2 orígenes
diferentes, aunque en un momento determinado se unen en el futuro. Respecto al símbolo del eneagrama diré solo tres cosas. Tres cosas que también podrían tener con un campo de conocimiento como por ejemplo en Mindfulness. El símbolo del eneagrama representa unidad. El símbolo del eneagrama representa equilibrio. Y el símbolo del eneagrama representa movimiento. Estos son tres conceptos que están en la base del símbolo del eneagrama y que luego vamos a ver aplicados a la clasificación de las personalidades. El símbolo del eneagrama se le atribuye un origen de aproximadamente más de 4.000 años. Se relaciona en su origen con civilizaciones como la de Mesopotamia, los caldeos. Es un símbolo que tiene que ver con lo espiritual. Otra referencia que se tiene de él es en el siglo XII, con San Raimundo Giulio, que también lo utilizó para intentar fusionar religiones. Es un símbolo que tiene un desarrollo y se combina con nuestra historia dentro de un universo. Hay tres autores que son centrales en el eneagrama. El primer autor es Georges Gurdjieff, que entre 1866 y 1949. ¿Quién fue Gurdjieff? Gurdjieff fue un explorador. Unos decían que era un loco y otros decían que era un genio. Probablemente eran las dos cosas, un loco y un genio. Pero que al final, gracias a él, era de origen armenio, se dedicó a explorar el mundo, recuperó el símbolo del eneagrama en el principio del siglo XX, finales del siglo XIX. Y a partir de ahí lo volvió a traer a Occidente. Gurdjieff es famoso sobre todo, es un autor que se identifica con el cuarto camino. El cuarto camino tiene que ver con otros tres campos de conocimiento. El primer camino es el del fakir, que es el especialista en el cuerpo. El segundo camino es el del religioso, que es el especialista en religiones. Y el tercer camino es el del yogi, que es el especialista en el pensamiento. El cuarto camino de Gurdjieff es el que fusiona esos tres caminos y los desarrolla a través del símbolo del eneagrama. El cuarto camino que consiste en el trabajo de las tres acciones de los otros tres caminos. Después, alumnos de Gurdjieff, Ouspensky, por ejemplo, contactó con Óscar Ichazo, que aquí nos encontramos con la fusión de la historia del símbolo con el campo de las personalidades en el eneagrama. Óscar Ichazo era también un buscador, era de origen de Bolivia y que era una persona súper estudiosa. Y es al que se le atribuye el origen del sistema de clasificación de las personalidades en el eneagrama. Y luego, la tercera figura, que desde mi punto de vista es la más relevante y más universal del campo del eneagrama, que es Claudio Naranjo. Claudio Naranjo es un psiquiatra que más o menos en torno a los 30 años sufrió una grave crisis existencial porque falleció su hijo en un accidente de tráfico y a partir de ahí se metió a profundizar en áreas que para él en ese momento como psiquiatra era muy cientifista y conoció a Óscar Ichazo. Y Óscar Ichazo le animó para ir juntos con otro grupo de personas a Arica, desierto, y ahí es donde en ese momento apareció el origen del eneagrama tal y como lo contemplamos hoy. En ese grupo de alumnos desarrollaron, el más destacado fue Claudio Naranjo, y Claudio Naranjo, como psiquiatra, desarrolló después un campo de formación en la Universidad de Berkeley, donde empezó a dar formaciones. Y a partir de ahí el eneagrama se empezó a extender por el mundo. Es una historia, hay un libro que se llama ¿De dónde demonios viene el eneagrama?, de Fátima, no me acuerdo el apellido, si queréis luego lo puedo comentar. Es un libro que es fantástico para profundizar en los temas históricos. En realidad, el eneagrama hoy en día tiene tres corrientes principales, ¿no?, que pueden estar representados, hay otro, pero claramente Claudio Naranjo, que está representando la corriente terapéutica, que como psiquiatra desarrolló determinadas neurosis que tienen que ver con el sistema de personalidad. Riso Jackson, que desarrollaron una corriente espiritual. Hay un libro muy bueno de ellos que se llama La sabiduría del eneagrama, es un libro de referencia, es un excelente primer libro de eneagrama y que habla ya de los perfiles psicológicos.
Y luego está la corriente profesional, he puesto a Mario Sicora y otros autores, pero que a partir de principios de este siglo empezó a ponerse, hay grandes multinacionales que aplican el eneagrama en su empresa, Google, Disney, los guionistas de Hollywood. Es decir, el campo profesional se ha intentado, a través de estos autores, también poner en marcha en el campo de las empresas. Esta tarde, en el taller, yo os contaré alguna experiencia propia, porque yo he estado también dando eneagrama en empresas, doy eneagrama en las cárceles, o sea, tengo distintas visiones de aplicación del eneagrama. Eso es lo bueno del eneagrama. El eneagrama, hay un momento clave, que es en el año 91, hay una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es cuando hay un lío entre Claudio Naranjo y Óscar Ichazo respecto a Helen Palmer, que consideraron que estaba copiándoles, y hubo una sentencia diciendo que el campo del eneagrama es un conocimiento universal. Eso ha dado cosas muy buenas, porque efectivamente, gracias a ese conocimiento universal, el eneagrama no es de nadie. Pero también hay que tener cuidado, hay que saber intentar distinguir, porque también es cierto que es un conocimiento que mal empleado es un conocimiento que puede ser incluso muy peligroso, ¿no? Yo hay algo que sí me gustaría aclarar como punto de partida. En la conferencia y luego el taller se llama eneagrama espiritual. Y el punto de partida para tener el mismo ecosistema, quiero decir, la espiritualidad que yo proyecto del eneagrama, no es una espiritualidad de irte a la montaña, ni, con todos mis respetos para todos aquellos que lo puedan hacer o aquellas personas que pueden aislarse del mundo para obtener un desarrollo espiritual. No, yo entiendo la espiritualidad en mi experiencia de vida, cada uno tenemos una historia de vida, y entiendo esa espiritualidad para poder pagar hipotecas, para poder pagar colegios, para poder soportar la enorme presión y el enorme estrés a los que todos estamos sometidos en esta sociedad y no perder el vínculo espiritual. Esa es la espiritualidad de la que yo parto, y es la espiritualidad que yo comparto en mi propia experiencia. Y el eneagrama es un campo de conocimiento que es formidable para que esa espiritualidad, esa pregunta al final de la vida de quién soy, esa pregunta al final de la vida de qué sentido ha tenido mi vida, la podamos responder, porque el eneagrama te ayuda a no perder el contacto con tu yo esencial. Necesitamos un personaje para vivir, necesitamos un personaje para poder desarrollar en esta sociedad. Esto es como una selva. Vivir en esencia en esta sociedad constantemente pues puede ser equiparable a un ciervo que está en la sabana a punto de que los depredadores se tiren encima de él. Necesitamos el personaje para vivir, pero también estamos obligados a no perder nuestro yo esencial para determinar los objetivos de nuestra vida, para que esa última pregunta o esa última respuesta sea una respuesta que no, como ocurre en el caso de Bronnie Ware, que sea una respuesta satisfactoria para nosotros, ¿no? ¿Quiénes hemos sido en esta vida y si lo que hemos hecho está conectado con nuestro yo esencial? Hay aspectos comunes en el eneagrama en todas las áreas que se puede decir que se produce, tanto sea una corriente espiritual o una corriente profesional. Y estos son algunos de ellos. Lo primero es que vamos a hablar en todo momento de la persona y el personaje. Voy a pasar muy por encima de esto porque va a ser tema central a lo largo del tiempo que estemos juntos. Por otro lado, todos somos todos, es decir, en el eneagrama de la personalidad describe unos perfiles que, por cierto, son probabilísticos, no son matemáticas, son perfiles que podemos utilizar para que nosotros podamos ver si se incorpora a nuestra estructura psíquica o no, pero es probabilístico, no tiene que coincidir al 100%, y todos somos todos en un momento determinado podemos tener el comportamiento de cualquiera de los perfiles que marca el eneagrama. ¿Cuál es la cuestión? Que hay uno de ellos en el que estaremos más tiempo, sobre todo cuando nuestra estructura de acontecimientos haga que estemos en estrés, en competición. Es mucho más fácil ver el eneatipo en una empresa que en la playa. En la playa todos nos parecemos mucho. Sin embargo, en la empresa se marca mucho el ego, se marca mucho la estructura de personalidad, por ejemplo. El carácter fijo del eneagrama. Este es un tema muy debatido que genera alguna vez controversia, pero genera controversia a nivel superficial. Todo el que tiene un contacto profundo con el eneagrama, la respuesta es muy clara. Solo tenemos un eneatipo.
No vamos cambiando de eneatipo a lo largo de la vida. Esta tarde, si queréis, seguimos profundizando con los que estéis en el taller en esta cuestión. Luego, algo que es fundamental y es la estructura dinámica que tiene el símbolo del eneagrama por lo que están interconectados los eneatipos. Una estructura en dinámica. Por eso, que algunas personas utilizan el arma arrojadiza de que el eneagrama a veces pues, se puede considerar un pseudohoróscopo, es todo lo contrario. Es complejísimo el eneagrama, porque partimos de un eneatipo, pero ese eneatipo está interconectado con los otros 9 eneatipos de alguna manera y además luego están los subtipos, que es lo que Claudio Naranjo desarrolló con los instintos. Esta tarde seguiremos profundizando porque en 45 minutos, si no, nos podemos quedar ahí solo en esta diapositiva. Y luego, algo que es fundamental, no describe personas, sino patrones de comportamiento. ¿Vale? Esto en las empresas, por ejemplo, es un pequeño lío. También lo comentaremos. ¿Por qué? Pues porque en las empresas, yo estuve, por ejemplo, 2 años con un comité directivo de 12 personas en una empresa de tecnología, dando eneagrama y trabajando el eneagrama. Y fue bien porque dedicaron mucho tiempo y de verdad se profundizó en el campo del eneagrama, pero en otras ocasiones, cuando no hay ese tiempo y esa profundización, en las empresas es muy habitual la etiqueta. Es muy habitual el decir, bueno, tú eres este eneatipo y por lo tanto yo ya a partir de ahora eres este eneatipo. Si haces algo malo es que eres porque este eneatipo. Entonces, el eneagrama en las empresas, yo tenía un profesor que se llama Luis Serra, que decía que en las empresas había que tener mucho cuidado con el eneagrama porque se producía la multiplicación de lo peor del patrón, a veces, porque las empresas consideraban que la productividad tenía que ver con que sacáramos lo peor de nosotros mismos, la parte más competitiva en negativo. Entonces, por eso es un tema bastante complejo que si queréis esta tarde seguimos profundizando en él. En definitiva, el eneagrama marca la frontera entre lo que es la persona, nuestro yo esencial, y lo que es nuestro personaje. Yo voy a intentar explicaros, partiendo de la base del que no sabe nada de eneagrama, porque esto es la base del desarrollo de este campo de conocimiento. Nosotros cuando nacemos, observáis que es un círculo, somos el punto que hay en el centro del círculo y nacemos en esencia, pero nos van expulsando hacia afuera, hacia la parte externa del círculo, y en esa parte externa del círculo, esa cualidad esencial que nosotros tenemos como seres que venimos puros va siendo contaminado por el choque de la realidad en la que entramos, que es en este mundo. Y es donde, a partir de que entramos, somos seres que dependemos en nuestra convivencia como ningún otro animal de la naturaleza de las personas que nos rodean para sobrevivir. Entramos con una pizarra en blanco y a partir de ahí nos llega la influencia de todas esas personas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, y durante los 7 primeros años de vida se va construyendo nuestro yo superficial. Un yo que no es nuestro yo esencial, es algo diferente a nuestro yo esencial. Es algo que se construye partiendo de la base de que este mundo nos quiera y nos acepte. Y generamos una serie de comportamientos que ahí es donde se forma el eneatipo, en el que se nos instala la idea y la creencia de que así el mundo nos va a aceptar y nos va a querer, desde ese yo superficial, que ha contaminado la base de la esencia. Dicen que la verdad no se puede pensar, ¿vale? Por lo tanto, es muy difícil expresar con palabras lo que es el ser y lo que es el yo superficial. Sin embargo, todos sabemos lo que es el ser y lo que es el yo superficial, el personaje que representamos en la vida. Todos lo sentimos, podemos sentirlos, pero es tan difícil explicarlo en palabras. Por eso, yo os propongo que hagamos una breve meditación de 1 minuto. 1 minuto en el que conectemos y nos podemos ayudar con nuestro yo niño hasta donde nuestra memoria alcance. Y veamos, sintamos, no reflexionemos, sino sintamos el espacio que hay entre nuestra esencia y nuestro personaje. ¿Podemos cerrar los ojos, por favor?
Bueno, ahora, después de este breve contacto con esa parte interior nuestra, en la que, aunque haya sido solo un poquito, no estemos quizá en el contexto, no estamos en nuestra habitación, ¿no?, donde hayamos podido conectar un poquito con nuestro yo esencial y viendo ese espacio que hay con el personaje que representamos en la vida, vamos a empezar de una manera a vista de pájaro, a desarrollar los 9 patrones de personalidad que representan ese yo superficial. Antes voy a aclarar 5 conceptos. Por un lado está la cualidad esencial. La cualidad esencial es con la que cada uno de nosotros nace, que según desde la perspectiva del eneagrama es una diferente por cada eneatipo. Después está la pasión que coincide con los pecados capitales, son 7 pecados capitales más 2, es cuando nosotros venimos al mundo, esa pasión que distorsiona nuestra cualidad esencial. Como consecuencia, se nos crea una fijación mental, una creencia central en nuestra cabeza de cómo tenemos que comportarnos en este mundo para ser queridos y aceptados. Esa creencia central está absolutamente conectada con nuestra autoestima, el concepto que tenemos nosotros mismos y que forzamos al máximo para mantenerlo en equilibrio. Si los demás nos aceptan, nos sentimos bien. Si los demás no nos aceptan, nos sentimos mal. Esa autoestima está girando sobre esa creencia. Y al final hay una palabra contextual que es la que nos descompone y nos desequilibra completamente nuestro sistema de ego. ¿Vale? Ahora vamos a ver uno a uno los patrones de personalidad en estos 5 conceptos. Hago la advertencia, tener en cuenta, por ejemplo, Claudio Naranjo, por cada uno de los eneatipos, tiene libros de 500 páginas. ¿Vale? O sea, hoy vamos a hacer un vuelo a vista de pájaro y luego esta tarde profundizaremos más, pero el campo es de una gran profundidad. Vamos a hacer estas 5 características. El eneatipo 1 es un eneatipo que se le llama o se le conecta con la perfección. Nace con una cualidad esencial que se distorsiona en la infancia. Su cualidad esencial es la serenidad, la auténtica serenidad. Todo está en su sitio. No hace falta que yo haga nada de una manera exagerada y que me lleve o nos lleve a la perfección. Este eneatipo 1 tiene como pasión central la ira, que en este caso es contenida, salvo en un caso dentro de los eneatipos 1, que es más complicado porque son los subtipos, pero eso ya también lo veremos esta tarde. La ira, ¿de dónde viene esa ira? Cuando ese yo esencial llega a este mundo, conecta con este mundo y ve que el mundo no solo no es perfecto, sino que es todo lo contrario. Y tiene una ira contenida, tiene una ira en el cuerpo por intentar forzar esa situación suya de su entorno para que las cosas sean perfectas. ¿Cuál es su creencia central? Su fijación central. Todo tiene que ser perfecto. Es un eneatipo que solo ve las situaciones en 2 colores. O las cosas son perfectas o son malas. Por lo tanto, tiene un enorme sufrimiento en su psiquismo, porque es muy difícil que las cosas sean de verdad perfectas. Prácticamente no hay cosas perfectas. Y por lo tanto es un eneatipo que tiene una gran tensión en el cuerpo. La autoestima está basada en su comportamiento, tiene que estar relacionado con hacer las cosas muy bien, tiene que estar relacionado con hacer las cosas de manera excelente. Él y el entorno, y da lugar a un punto ciego que es la crítica constante que tiene dentro de sí mismo y que además, como un globo que se hincha, suaviza esa tensión interna proyectando sobre los demás esa crítica. Los demás se dan cuenta, por eso se llama punto ciego, de que es una persona que tiene mucha tensión y mucha autoexigencia. Y por supuesto también sufren la crítica que a veces es muy dura de este eneatipo. Pero ellos no se dan cuenta, se sorprenden mucho cuando alguien les dice que están siendo muy críticos con el entorno. A medida que avancemos, podéis también pensar en personas conocidas que tengáis y a los que podéis identificar alguno de los eneatipos, no solo en vosotros, porque muchas veces se ve más claro en el otro que en uno mismo. La palabra tabú es el error.
Este eneatipo, si se desequilibra, si en algún contexto o situación hay alguien que le pone de manifiesto que está cometiendo un error. ¿Vale? Hay muchos ejemplos de eneatipos 1, por ejemplo, me viene a la cabeza Margaret Thatcher, por ejemplo, es un eneatipo clarísimo de eneatipo 1. Por poner un eneatipo 1 más simpático, Mary Poppins, también era eneatipo 1. Por poner otro eneatipo más antipático, la señorita Rottenmeier, un eneatipo 1. ¿Vale? Como os decía al principio, en Hollywood se utiliza mucho el eneagrama de la personalidad para establecer patrones de los personajes. El eneatipo 2 yo lo relaciono con la conexión imprescindible. Este eneatipo es uno de los eneatipos que, dicho con humildad, peor se explican en los cursos, porque normalmente se le denomina el ayudador. Y no es que sea el ayudador, es que es un eneatipo que necesita la conexión desde ser imprescindible para el otro. Y a veces utiliza la ayuda, pero no es un ayudador como otros eneatipos que sí lo son en su sistema operativo. Es sobre todo un conectador. Y además quiere ser un conectador imprescindible. La cualidad esencial de este eneatipo es la humildad. Es decir, nació en esencia con humildad. Pero esta cualidad se le distorsionó. Y se le distorsionó justo al lado contrario, que es el orgullo. ¿Por qué? Porque es un orgullo de que a mí no me falta nada. Yo tengo todo y he llegado a este mundo para proveer, he llegado a este mundo para ser imprescindible para el otro. Claro, el tema está en que pueden ser grandes líderes, pueden ser personas que están en situaciones por así decirlo, destacadas, pero a su vez el problema que tienen es que tienen una fijación que también les hace sufrir mucho. Aquí todos sufrimos, Aquí no hay ningún eneatipo que no sufra internamente. Y esta creencia es la necesidad de ser imprescindible para el otro y estar conectado. Pero, atención, proveyendo al otro. Hay un arquetipo en España de la madre, ya eso va cambiando, de la madre del siglo XX o las madres de que tienen que estar siempre en una posición de dar. Bueno, pues este eneatipo tiene que estar constantemente en una situación conectando, siendo muy importante para la otra persona y además intentando demostrar que él está para dar. La autoestima, en esa línea, tengo que ser el proveedor, si expreso mis necesidades no me van a querer. Insisto, mensaje central del eneagrama. El yo superficial está construido por la necesidad de aceptación y de que nos quieran. ¿Vale? El eneatipo 2 necesita que le quieran a través de su condición de proveedor, de ser imprescindible. El punto ciego es la invasividad, que es, insisto, de lo que se dan cuenta los demás, pero no nos damos cuenta quienes tenemos ese punto ciego, que es esa persona que está constantemente invadiéndonos, que está constantemente entrando dentro del territorio, que pueden ser maravillosas a veces, pero que otras veces no necesitamos ayuda, no necesitamos tener a otra persona que sea imprescindible, queremos salir por nosotros mismos de las situaciones. Y la palabra tabú, el contexto en el que se desarrolla un desequilibrio del ego es cuando se sienten rechazados. Cuidado con un eneatipo 2 cuando se siente rechazado. ¿Por qué? Porque se convierte en una persona que puede llegar a ser incluso agresiva. Esta tarde veremos que tiene flecha con el 8, otro eneatipo. Lo que ocurre es que el eneatipo 2 lo hace desde lo emocional, lo cual le convierte todavía más peligroso, porque sus enfados son emocionales. Y suele ocurrir que diga, pero con todo lo que he hecho por ti, saque la lista de las 28.000 cosas que ha estado haciendo durante los 2 últimos años, que tú pensabas que lo hacía de manera, desinteresada, y de repente te das cuenta que no se le ha olvidado nada de esa lista y que cuando está enfadado desde lo emocional te lo está echando en cara. Y tú simplemente lo que has hecho es decir, no te necesito ahora, déjame. Bueno, estoy un poco exagerando para establecer bien los límites y los perímetros de los eneatipos, pero la cosa va por ahí. Tener en cuenta que el eneagrama es un campo de conocimiento que luego está el desarrollo personal, luego está el desarrollo para que este yo superficial
esté conectado con la esencia y desde el autoconocimiento podamos desarrollar instrumentos que pueda cambiar nuestra realidad. A mí cuando me preguntan, ¿pero a ti para qué te vale el eneagrama? ¿Vale? Con todo lo que cuentas. Mi respuesta la tengo muy clara, para sufrir menos. Yo hay situaciones en mi vida donde una y otra vez mi mecanismo de comportamiento está estructurado en base a estos eneatipos, que esta tarde declararé para los que vengan al taller. Por ahora no. Bueno, pues sufro menos, porque puedo tomar conciencia de lo que me ha pasado, puedo tomar conciencia de que en el otro lado alguien ha sufrido el comportamiento de mi yo superficial, y sobre todo puedo tomar conciencia de que en el otro lado hay otro ser esencial que también está en su yo superficial y que nuestra realidad ha hecho que chocáramos en nuestro yo superficial. ¿Puede cambiar mi estrategia de comportamiento? A eso me refiero con el enfoque espiritual o no. Sí o no. Porque a veces, como dice Claudio Naranjo, las personas, hay determinadas situaciones en que se merecen conocer tu yo superficial en la sociedad en la que vivimos, pero otras muchas no. Otras muchas no. Somos tremendamente injustos con las personas que nos rodean y sobre todo con las personas que nos aman, porque ponemos nuestro yo superficial por delante y sufrimos mucho por intentar sostener ese yo superficial. Eneatipo 3. La palabra es triunfo. Es un yo superficial cuya cualidad esencial con la que vino a este mundo es la autenticidad, el ser un ser auténtico. La pasión central del eneatipo es la vanidad. Cuando entró en este mundo y todo el entorno en su niñez le hizo entender que para de verdad tener y que todo el mundo le viera auténtico, tenía que ser superficial. Y en torno a esa superficialidad se desarrolló su pasión central, que es la vanidad. ¿Vale? Ahora que no me oye nadie, pondré un ejemplo que es clásico en el mundo del eneagrama. El futbolista Ronaldo, el que está en Arabia ahora, no el antiguo. Hay un político muy famoso que está ahí de moda, muy de moda, está en los titulares de los periódicos, que también es este eneatipo 3. Es Pedro Sánchez. Luego diré otros políticos que tienen también otros eneatipos, ¿no? No es ni malo ni bueno tener estos eneatipos, no es una crítica, todos tenemos un eneatipo y en el caso de Pedro Sánchez, dentro del mundo de los expertos del campo de conocimiento del eneagrama, se establece como este eneatipo. Es un eneatipo bastante habitual en la política, el eneatipo 3. La pasión central es la vanidad. ¿Por qué? Porque tienen que estar conectados con el triunfo para considerar que tienen valía, porque si no piensan que no les van a querer, con situaciones que tienen que ver con el triunfo. Cuidado, que aquí hay arquetipos en el eneagrama que también dan lugar a equívocos. Hay eneatipos 3 que están gestionando en ultramarinos en un barrio. Lo que ocurre es que esa tienda o esa panadería o quiero decir, una profesión normal tiene muchos eneatipos 3. Hay muchos eneatipos 3 en el mundo. Lo que ocurre es que esa panadería o esa tienda de ultramarinos será una tienda con las características del eneatipo 3. Será la tienda más triunfadora del barrio, ¿vale? Y el perfil del eneatipo 3 será el más triunfador del barrio. La creencia es: tengo que dar una imagen triunfadora adaptándome a cualquier situación para conseguirla. ¿Qué es lo que les ocurre a estos eneatipos? Que ¿no os ha pasado que cuando estás con una persona dices, joder, es que no puede ser tan bueno? Dicho de broma, ir al baño, este ser humano, o sea, en el tema. Entonces, esa sensación de decir, joder, es que todo le viene bien, es que es como casi es capaz de saber lo que estoy pensando para tener la respuesta, ¿no? Es como siempre está en una posición de triunfo. Yo tuve un socio en mi vida profesional, cuando estuve en una etapa produciendo teatro, que era este eneatipo 3. ¿Sabéis lo que hacía? Me engañaba en su contra. Es decir, cuando me planteaba los números, para darme una imagen de que él estaba haciendo las cosas en una posición de éxito, y mira qué bien había elegido el socio, perdía el dinero para intentar engañarme. El ego nos lleva a situaciones que pueden ser absurdas, nuestro yo superficial.
Su autoestima es: tengo que dar una gran imagen, si no, no me van a querer. Detrás, una y otra vez, está el mismo mensaje: amor. Lo que ocurre es que el verdadero amor lo sesgamos con un amor estructurado sobre una creencia. Por lo tanto, deja de ser amor. Es como los que intentan dar amor si no se quieren a sí mismos. Por cierto, característica del eneatipo 2. Primero te tienes que querer a ti mismo para poder dar amor. Para poder dar dinero tienes que tener dinero. Para poder dar pan tienes que tener pan. Entonces, tenemos que querernos a nosotros mismos. Nuestro yo superficial da lo que no tenemos, es decir, lo contrario a lo que sentimos. ¿Qué es lo que le ocurre al eneatipo 3? El eneatipo 3 se siente que los demás le van a ver como un fracasado. Y por eso tienen que sobrereaccionar con posiciones que les conecten con el éxito, porque piensan que no le van a querer. El punto ciego es la falta de autenticidad. El eneatipo 3 no se da cuenta de eso que comentaba al principio, de que hay algo que falla, es todo demasiado perfecto, son camaleónicos. Y la palabra tabú es el fracaso. O sea, cuando alguien les conecta con la sensación de fracaso, su ego se desestructura y se equilibra. Ya veremos esta tarde en el taller hacia dónde se va, porque todos los egos, dentro de la estructura del eneagrama, cuando se desequilibran, se van a un lado y a otro dentro del símbolo. Está todo relacionado. Esta tarde, quien esté en el taller, lo profundizaremos. El eneatipo 4. ¿Cómo vamos de hora? Perdón. ¿Me podéis decir cómo vamos de hora alguno? Sí. ¿Qué? 11 y 13. Vale, o sea, vamos mal. Por cierto, yo te conozco. Sí, yo sí. Estuvimos en el experto en mindfulness. Bueno, perdonar. Disculpar. El eneatipo 4, la singularidad. La singularidad. A ver, el eneatipo 4 necesita sentirse especial, necesita sentirse diferente. Es un eneatipo que su cualidad esencial quedó distorsionada en la infancia. Vino con la sensación de ecuanimidad. La ecuanimidad en el sentido de ser valioso por sí mismo, desde la ecuanimidad, ¿vale? Su pasión central, como consecuencia de esa distorsión de la cualidad esencial, es la envidia. La envidia, pero no en un sentido, porque el eneagrama a veces tiene conceptos que hay que explicar. La envidia en el sentido comparativo. La envidia en el sentido de que un eneatipo 4, cuando está en un sitio, aparece alguien o un grupo de personas y se va a comparar siempre con el miembro más destacado de ese grupo. Va a sentir una sensación de inferioridad y automáticamente su comportamiento va a dar una respuesta para intentar demostrar al mundo que es diferente. ¿Vale? O sea, es un radar comparativo el que tiene el 1. Están muy relacionados, por ejemplo, con el mundo artístico. ¿Vale? Frida Kahlo era un eneatipo 4, muy claro, la pintora mexicana. La fijación de creencia es: tengo que ser especial y diferente, y esa creencia parte de la sensación interna de mediocridad, que otra vez se vuelve a dar el mismo sistema. Yo intento sobrereaccionar fuera la carencia que tengo dentro, porque se me ha distorsionado la cualidad esencial. La autoestima es: si no marco la diferencia, no me van a querer. Ese es el constante del eneatipo 4. Si no marco la diferencia, no me van a querer. El punto ciego es el egocentrismo. Es curioso porque es un eneatipo tremendamente empático. De hecho, son, por ejemplo, fantásticos para estar en un contexto de tristeza, o en un contexto de enfermedad terminal, o en un contexto, porque se alimentan de la tristeza, pero desde una posición egocéntrica. ¿Vale? Es un yoísmo el que tiene el eneatipo 4, ¿vale? En el tema. Y la palabra tabú es con aquellas situaciones, personas que les hacen sentir que son mediocres. A partir de ahí su ego se va a disparar y ya veremos luego esta tarde hacia qué dirección se dispara. ¿Vale? El eneatipo 5, yo lo relaciono, la terminología no es exactamente igual la que yo utilizo con otros libros, con algunos sí, pero lo relaciono con la distancia, ¿vale? Es un eneatipo que necesita la distancia, es un eneatipo que la cercanía emocional le disturba.
La cualidad distorsionada de la infancia fue la generosidad, ¿vale? Es el desarrollo de que estamos en un universo donde todo se da y se recibe de manera natural. No, el eneatipo 5 desarrolla la avaricia, la acumulación. Y no estamos hablando de bienes materiales, que sí, por ejemplo, hay personajes que reflejan este eneatipo, por ejemplo, Mr. Scrooge, no sé si pues, se podría reflejar como este eneatipo, pero generalmente esa avaricia tiene relación con el campo del conocimiento. Hay un eneatipo 5 muy famoso en la historia que es Einstein, por ejemplo, es decir, la acumulación de conocimiento. Es un eneatipo que vive la vida como si le fuera a faltar o como si se lo fueran a quitar, con una apariencia externa de distancia, de marcar la distancia. La fijación o creencia es que tengo que acumular bienes o conocimientos para evitar que me falte y para ello debo mantener las distancias con los demás. ¿Vale? Esa es un poco la estructura. La autoestima, siento que me va a faltar y tengo que compensarlo con la acumulación, sobre todo de conocimientos. Yo, mi experiencia personal con estos eneatipos, este eneatipo, es que son personas tremendamente sensibles. Cuando detrás de una coraza de aparente frialdad, no, es sorprendente cómo se les puede llenar los ojos de lágrimas con una palabra que por lo que sea ha dejado traspasar esa coraza y les ha emocionado. Y notas que se les están brillando los ojos, pero enseguida ellos recuperan, porque eso significa cercanía y ellos intentan marcar siempre la distancia. El punto ciego es su arrogancia intelectual. Es complicado tener a un eneatipo 5 cerca cuando hay un tema en el que hay que destacar desde un punto de vista del conocimiento, ¿no? Porque ellos siempre tienen que estar marcando, es donde está colocada su autoestima, tienen que estar marcando dónde está su diferencia con los demás, y es en el conocimiento. La palabra tabú es el desapego, ¿vale? Es una palabra que le relaciona con, esta tarde lo veremos, con la peor parte de su ego. El eneatipo 6 es el miedo. A ver, aquí hay una cuestión, el miedo es uno de las pasiones que no aparecen en los 7 pecados capitales, es posterior. El miedo es en el sentido, a ver, todos los eneatipos tenemos miedo. Lo que ocurre es que entre el miedo y la característica central del eneatipo hay un espacio. En el caso del eneatipo 6, no. Por ejemplo, el 3 tiene miedo a dar una imagen de no éxito, pero pone una personalidad donde hace las cosas para tener éxito. En el eneatipo 6 el miedo es caracterológico. Viven con ansiedad estructural, ¿vale? Y luego esta tarde veremos, porque el miedo tiene 3 comportamientos. Tiene el ataque, la huida y el shock, la paralización. Eso también está en las personalidades del eneatipo 6. La cualidad esencial distorsionada es justo a la contraria, el coraje. La esencia del 6 es coraje y lo demuestran. Curiosamente, yo tengo un hermano que es eneatipo 6, que tiene muchas prevenciones en la vida, está constantemente anticipando peligros, está constantemente viendo por dónde le pueda saltar, que es como se está en miedo o en ansiedad, y sin embargo, cuando el peligro es identificado, no conozco una persona con más coraje. Cuando le dicen, oye, no, es que de los 200.000 síntomas que has tenido, tienes esto, a partir de ahí, vuelca toda su cualidad esencial. ¿Por qué? Porque está identificado el objeto contra el que luchar. El miedo y la ansiedad vive de la dispersión, de no saber por dónde te van a atacar. Ah, ya lo sé, todos estos síntomas tienen que ver con esta enfermedad. Y son personas de un enorme coraje ante un peligro concreto, o personas que se meten en un incendio a salvar a alguien ante un peligro concreto, porque el miedo también les hace ir hacia adelante. La pasión central es la ansiedad, como he explicado. La fijación central es tengo que anticiparme a los peligros, si no corro el riesgo de que me sorprendan. Bueno, es una constante anticipación. La autoestima, tengo que estar alerta ya que peligra mi seguridad. Punto ciego, la queja. Este es un punto ciego muy curioso en este eneatipo porque está, al final, a través de la queja, está soltando presión, ¿vale? Ellos tienen mucha presión interna y son personas que están constantemente y no se dan cuenta de que se quejan. Y cuando les dices, oye, vale ya, se sorprenden, pero si yo no me quejo. Si yo no te he dicho nada.
La palabra tabú es la contradicción, la propia contradicción del miedo, que es la que antes comentaba cuando hablaba de mi hermano. Como personas que viven, están pendientes de que se les va a escapar el vuelo, están pendientes de que es que en la comida del hotel puede haber algo contaminado, están pendientes de dónde está la salida de emergencia y de repente tienen un comportamiento más valeroso y con más coraje. Es muy contradictorio. El eneatipo 7 está relacionado con la hiperactividad. La cualidad esencial del eneatipo 7 es la sobriedad, es el no hace falta nada, ¿vale? Tengo lo suficiente. La pasión central es la gula, es estar constantemente consumiendo, constantemente con la necesidad de estar estimulados, constantemente con la necesidad de estar en acción, constantemente dando un sesgo positivo a las cosas, porque conectar con el dolor les desequilibra mucho. Ellos son eneatipos muy agradables de estar con ellos, porque son muy optimistas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el dolor es una parte de la vida y antes o después llega también a estos eneatipos. Y cuando les llega el dolor, se derrumban completamente. La fijación o creencia mental es tengo que estar en constante estimulación para evitar conectar con el dolor. Siempre es hacia adelante, son mentales, curiosamente. Parecen emocionales muchas veces, pero son mentales. Están constantemente anticipando también desde su cabeza. Esta tarde lo veremos. Pero, sin embargo, la cuestión es no conectar con el dolor. ¿Cómo no conecto con el dolor? Con la hiperactividad. De hecho, hay un chiste con los eneatipos 7 que tiene que ver con los domingos por la tarde, que es el típico día de la semana, el momento de la semana donde dices, bueno, ¿y qué hago? Bueno, pues es cuando el eneatipo 7 lo pasa mal. ¿Vale? Porque tiene que estar constantemente en movimiento. Su autoestima está basada en que tiene que ser referente de optimismo y actividad. Así considera que le van a querer o le van a aceptar. El punto ciego es el incumplimiento. Es un eneatipo que se mete en tantos líos que llega un momento en que es imposible, es como los platos. Llega un momento en que algún plato se te cae. Y ellos cuando dicen, pero bueno, no has cumplido con el tema. Bueno, pues el tema es que inevitablemente tiene que entrar en el incumplimiento porque es imposible dar abasto. La palabra tabú es aburrimiento. En un eneatipo 7, y esto en los libros de eneagrama de pareja, lo primero que aconsejan, si tienes una pareja en eneatipo 7, cuidado con que no se aburra, porque es lo peor que le puede pasar a un eneatipo 7, sensación de aburrimiento. El eneatipo 8, el poder. El eneatipo 8 está relacionado con el poder y las situaciones en las que de alguna manera esté en una posición de mando. La cualidad esencial en la infancia que perdió fue la inocencia. La pasión central del eneatipo es la lujuria en el sentido de sed, de estar siempre con una intensidad en relación con los seres humanos y las cosas. ¿Por qué? Porque internamente no sienten nada y necesitan esa intensidad. Desde ese punto de vista está planteada la lujuria. La fijación o creencia mental, el poder y el control es lo más importante de la vida. Ellos se piensan que tienen que demostrar al mundo que son los más fuertes y poderosos. Hay una película mítica, que son 3 partes, que es El Padrino, donde los 3 hermanos son 3 ochos, ¿vale? En el tema hoy, por ejemplo, Donald Trump es un 8, hay que decir, el ruso, ¿cómo es? El ruso, joder, Putin también tiene, quiero decir, estoy poniendo 8 en negativo, también hay 8 muy positivos. Punto ciego, la intimidación. Ellos no se dan cuenta lo intimidantes que tienen una agresividad constante en su comportamiento, ¿vale? Y ellos, cuando se les llama la atención sobre esa agresividad y esa intimidación, pues se sorprenden, ¿no? Desde fuera se ven muy claramente los 8, mucho más que ellos mismos. Y la palabra tabú es debilidad. Si tú quieres conectar a un 8 con el estrés, hazle ver en alguna situación donde le pones en una situación de debilidad, automáticamente va a hacer una explosión atómica, ¿vale? Desde la víscera, porque el 8 es visceral. El 2 os recuerdo que era emocional, el 8 es visceral. Esta tarde veremos la diferencia entre lo visceral, lo emocional y lo mental. Y por último, el eneatipo 9. Que el eneatipo 9 es la armonía, es una palabra muy bonita, es una palabra preciosa, ¿no? Pero sin embargo, como todo el resto de eneatipos, tiene su lío. La cualidad esencial es la conexión esencial, es decir, con la conexión con uno mismo, que es la que pierde el eneatipo 9 cuando entra en su yo superficial.
La pasión central del eneatipo es la pereza espiritual, la pereza de conectarse consigo mismo. Estos eneatipos tienen la necesidad de estar en armonía con el mundo y tienen aversión al conflicto. ¿Y cuál es la mejor manera de evitar el conflicto? Pues renunciando a tus propios deseos, renunciando a lo que quieres, estando desconectado de sí mismo. Es la pereza para conectar con sus sentimientos y sensaciones. Esta tarde en el taller, una eneatipo 9 seguro que nos contará qué es lo que siente un 9 por dentro. Fijación o creencia mental. Lo más importante es no tener conflicto aunque tenga que renunciar a mis deseos. La autoestima. Me van a querer y aceptar si evito el conflicto. Bien, hay un eneatipo 9 político. Antes he mencionado a un político, ahora voy a mencionar otro. Mariano Rajoy es este eneatipo, ¿vale? En el tema. De hecho, en el mundo de las empresas, en el eneatipo 9, le llaman el falso lento. Porque, por cierto, Zinedine Zidane también es eneatipo 9. ¿Por qué? Porque como no huelen a peligro, son eneatipos absolutamente armónicos en sus relaciones. Cuando miran alrededor, bueno, ¿y a quién ponemos? Pues cuando todo el mundo está peleando, tal, pues mira, vamos a poner a este, que suele ser el consenso en el mundo político. Punto ciego, tiene una agresividad pasiva. Cuidado con el eneatipo 9. El eneatipo 9 es muy armónico, es una persona que no quiere el conflicto, pero es terco como una mula, ¿vale? No va ni para adelante ni para atrás. Él te va a decir que vamos a ver la película, te va a decir sí, vamos al cine, y luego no va a venir al cine. Vas a tener que entrar solo, ¿vale? La palabra tabú es conflicto. Cualquier situación que implique conflicto es su palabra tabú. ¿Cuál es el gran tema de los eneatipos 9? Que como están constantemente evitando el conflicto y como el conflicto forma parte de la vida, es como un globo y al final, por evitar el conflicto, puede llegar a producir el máximo conflicto, por no afrontarlo y enfocarlo en el momento adecuado. He ido un poquito a la carrerilla al final, esto ya forma de la tarde, esta primera diapositiva del taller. Disculparme porque los últimos 4 me he dado cuenta que iba un poquito tal y me he ido tal. Esta tarde veremos, he hecho un perfil a vista de pájaro, esta tarde profundizaremos más en lo que hay debajo de cada uno de los eneatipos. Yo no sé si da tiempo a preguntas, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Roberto. Gracias. Ahora que ya sabéis dónde estáis. Gracias. Fantástica presentación. Ahora que ya sabéis dónde estáis, ¿no? Ahora ya sabéis de qué cojeamos cada uno. ¿Preguntas? Pensad que hay un taller luego, ¿eh? No hace falta que le hagáis todas las preguntas ahora. Solo alguna concreta sobre algún tema específico y nos vamos al café. ¿Sí? Buenos días y en primer lugar agradecerte la generosidad con la que nos lo has explicado. Gracias. Yo conocí el eneagrama superficial o el eneatipo superficial y me identifiqué con uno concreto. Pero ahora cuando estabas hablando un poco de las características y de cuál era la esencia de cada uno y tal, tú has dicho que solamente había un eneatipo. ¿Realmente cada persona o tenemos un eneatipo? Pero puede ser que si vas trabajando, queriendo avanzar un poco en tu desarrollo personal, descubras las sombras de los otros eneatipos también en ti. Claro, además es una de las cosas, gracias por preguntarme, es una de las cosas, de hecho el eneagrama es contemporáneo a Carl Jung y la sombra de Carl Jung, y de hecho los arquetipos de Carl Jung, algunos coinciden más de lo que parece casual con los eneatipos de en ese momento Óscar Ichazo. Y sí, la sombra tiene mucho que ver con nuestro yo superficial, en paralelismo con Carl Jung, y cada uno tenemos una sombra y cada uno tenemos un eneatipo, porque es estructural. Hablo desde el campo de conocimiento del eneagrama, lo cual no quiere decir que dentro de cada uno de los eneatipos somos 8.000 y pico millones de seres humanos. Imaginaros la cantidad de tal. Hay muchas diferencias, porque hay distintos niveles de desarrollo. Riso Jackson os hablaba de la sabiduría del eneagrama, es un enfoque donde habla de 9 niveles de desarrollo. Y en esos niveles de desarrollo, en función de la autoconciencia y del nivel de conciencia, un mismo eneatipo puede no parecerse nada a otro mismo eneatipo. De hecho,
en el mundo del eneagrama, lo más difícil de identificar es cuando una persona tiene conciencia, porque su ego está mucho más bajo observación, ¿vale? Pero tenemos un eneatipo y una sombra. Gracias. ¿Una última pregunta? Sí. Sí. No, disculpa. Tienes que apretar un botoncito hasta que se ponga verde. Se le acaba la pila. Hola. Vale. Pues nada, que muchísimas gracias por compartirlo. A mí parece que esto del eneagrama me persigue, porque hay veces que he estado mucho tiempo estudiándolo, investigándolo, y tengo como un cierto amor-odio con este. Y de todo lo que has contado, me gustaría conocer cómo ves tú la relación entre la cualidad esencial y la esencia. La relación entre la cualidad esencial y la esencia es la base, y la cualidad esencial es la que proyecta la base, que es la esencia. Es decir, todos somos esencia, pero a partir de esa esencia, desde el formato del eneagrama, aparece una cualidad esencial. ¿Vale? Gracias. De nada, a ti. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Javier. Nos vemos luego a quien esté. Gracias. Tenemos un descanso ahora de... Sí, total, para lo que digo, tampoco. Que nos vemos a las 12 para la siguiente ponencia y hay un cafecito en el otro hall, en el otro edificio, al fondo, ¿vale?